Hola gente de YouTube, el día de hoy vamos a recordar el primer ataque Marshall. Sí, una página en la historia del ajedrez. Bien, eh, seguimos con el ritmo de revisar nuestras partidas o las partidas del capa blanca del texto Mis geniales predecesores y vamos a esta vez a hablar sobre el campeonato de Nueva York en 1918 donde se enfrenta capa blanca con blancas y Frank Marshall con negras y esta vez, bueno, recordemos que después de 9 a 10 años que jugaron un match y que esta vez se volvían a encontrar y se estaba presentando una apertura española. Y esta vez, Frank Marshall le tiene la sorpresa. D5. Mientras observamos la posición, vamos a recordar a Frank Marshall, aquel del fraseo, un mal plan es mejor que no tener ningún plan. Y él es muy recordado pues porque es un caballero. Recordemos que en la primera década de 1900 él ya había rehusado o no quiso recibir el título de campeón en Norteamérica, puesto que Pillsbury estaba enfermo. Recordemos a Harry Nelson Pillsbury, un gran aspirante a la corona. Estamos hablando en todavía tiempos en que Lasker todavía era el monarca del chess. Y él, al ver que no estaba su rival, el jugador más fuerte de aquel tiempo, Harry Nelson Pillsbury, pues decidió diferir el título o esperar. ¿Dónde se llevó a cabo esta partida? En Nueva York. Recordemos también que Marshall es natural de Brooklyn, Nueva York. Y bueno, pues recordemos aquella ciudad que está bañada o cerca del Atlántico. Y el tema, los temas que vamos a hablar son netamente defensivos, principalmente. Y bueno, recordemos que estamos hablando de la partida número 26 del texto Mis generales predecesores, tomo 1, corresponde a capa blanca. Y vamos a hablar de temas defensivos del texto de Soltis, o vamos a comentar sobre el texto del arte de la defensa en ajedrez. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hablar? ¿Cuáles son los temas? Son los que voy a presentar. Y vamos a la partida ahora. Entonces, Frank Marshall juega D5. Y bueno, pues, capa blanca. Hay un comentario en el texto de mis geniales predecesores, en donde capa blanca, muy motivado, estaba en el acme de su espíritu guerrero y dijo a sí mismo, voy a jugarlo, voy a capturar el peón y voy a defender mi honor, fueron sus palabras. Así que aquí se captura, se cambia de peones y el peón de D5 solo tiene la defensa del caballo, así que se entra con todo. La mejor jugada aquí hoy por hoy, después de una gran revisión teórica, es C6, pero en este momento, en esta partida, y no vamos a entrar en divergencias, vamos rápido a ver lo que sucedió. Caballo F6, la torre regresa y aquí tenemos un momento muy importante en la partida en donde pues hay un gran despliegue de piezas sobre todos los alfiles que están apuntando hacia el flanco de rey. Un caballo que rápidamente puede entrar a G4 y la dama que puede movilizarse rápido hacia la casilla H4 y luego amenazar en H2 o en F2. Bien, frente a esto, capa blanca hace una jugada defensiva H3 para evitar el salto del caballo. Sin embargo, Marshall, calificándose como una jugada interesante, entra a G4. Y aquí, y aquí es donde Capablanca realiza la primera jugada que le llamamos la jugada multipropósito, en donde juega o mueve caballo o dama F3. ¿Cuál es la idea de jugar dama F3? Atacar la casilla F7 y recordemos que F7 está clavado por el alfil de B3 y a su vez atacar a la torre de H8. Entonces es una de A8. Es una jugada que le invita a las negras a detenerse en el ataque, a defenderse, pero eh, Marshall hace una jugada muy fuerte que es dama H4. Y aquí Capablanca utiliza a lo que nosotros llamamos el tema defensivo, que es la conservación de las líneas de ataque cerradas o bajo control. ¿Cómo es esto?
Capa blanca juega D4 con el fin de que si en algún momento la torre quiere llegar a E8 en ese proceso de fuga del rey de G1 a F1, entonces podríamos colocar el alfil de C1 a E3. Si el alfil en algún momento llegase a B7, entonces tenemos el peón de D4 a D5 y entonces estamos hablando del tema del texto de Soltis, que es conservación de las líneas de ataque cerradas o bajo control. O sea, vamos a cerrar líneas, vamos a tener bajo control todas esas líneas que el rival quiere tomar. Bien, entonces aquí se menciona que, por ejemplo, un artificio, una especulación con torre 8 no funciona, ¿no? Por la jugada a alfil B7, en donde, recordemos, no tenemos el peón de D4 para cerrar la diagonal A8H1 y por lo tanto aquí se tendría que cambiar, se vuelve a cambiar y aquí la dama estaría en problemas. No se puede permitir que la dama entre a F7, por lo tanto habría que capturar, digamos, y aquí se especula con el mate en primera línea. Bien, regresamos al tema de cierre de diagonales y de filas para mantener todo bajo control. Entonces aquí Marshall se lanza con todo y juega caballo por F2. Aquí hay que resaltar algo muy importante, es que capa blanca realiza una maniobra interesante, y que es torre de 2. Esta es una maniobra interesante que le habilita al rey reagrupar, huir de una posible cacería y a su vez reagrupar las piezas, ¿no? De torre de 2 puede capturar ya al caballo de F2. Entonces esto podríamos encontrarlo como en el tema de defensa de Soltis, bajo el nombre de maniobra de reagrupamiento. Esto es interesante porque Capablanca fue tomado por sorpresa y todas estas decisiones, todos estos temas que estamos viendo del tema de Soltis, él la tomó en cuestión de minutos, o tal vez una hora. Entonces aquí, por ejemplo, lo que las blancas jugaron, como mencioné, torre de 2. Y se menciona que no se debe capturar. No se debe capturar por F2, dama por F2, porque aquí vendría una jugada intermedia, un jaque, una jugada de desviación. Obviamente no se puede capturar, ¿sí? Y el rey tendría que F1 y el alfil regresa a G3, o bueno, va a punta a G3 con el fin de sacar a la dama. Y bueno, aquí tenemos un problema de alfil por donde se activan todas las piezas negras y luego viene la torre. Para sacar a la dama de esa fila o de esa segunda fila y entrar con dama por H3 jaque. Ahora, retrocedamos. Torre de 2, que fue la jugada de reagrupamiento, permitir la fuga del rey. Aquí se menciona también que bueno, no se podía capturar la dama F2 como hemos revisado porque ahí viene el jaque, pero también no se podía colocar de inmediato la fila a G3. Y tómense tiempo gente, ¿por qué no se podía tomar? O por qué no se podía, en vez de dar jaque en H2, por qué se tenía que dar, o bueno, por qué no se debe ir a G3 amenazar la dama. Bueno, aparentemente me parece una buena jugada, pero recuerden el tema de la clavada, ¿sí? Nuestro video de la clavada, en donde la falsa defensa, es decir, yo puedo capturar acá y la falsa defensa es que esta torre no defiende la casilla F8, por lo tanto se pierde. Entonces, torre de 2, nos quedamos con torre 2, es la mejor jugada. Y aquí las negras juegan alfil a G4. Una jugada muy agresiva, de corte muy agresivo. Y aquí recordemos que es muy importante tener la calma, ¿sí? Se va a capturar o no se va a capturar y cuál es la ruta de escape del rey. Aquí Capablanca decide irse con todo y lo que dentro del texto de Soltis podría llamarse la rotura del frente de ataque, es decir, que en algún momento se entra a las complicaciones y aquí se captura, ¿sí? Se entra con un jaque y se refuerza la diagonal E1 H4. ¿Cuál es la idea?
La idea es entrar con dama h1 y dar jaque mate. Entonces las blancas, y es una jugada corresponde a movimiento obligado en donde tienen que capturar. Entonces aquí vemos que las blancas no huyen a la captura, no huyen a los cambios, y aquí tienen que afrontarlo. Entonces es un determinado momento en donde es una rotura del frente de ataque, o sea, tienes que enfrentarte. Tienes que enfrentarte y asumir las consecuencias. Hay que hacer uso de buen cálculo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, era una cuestión de sus atributos de capa blanca, ¿no? Aquí guardó la calma, calculó muy bien, usó temas estratégicos de defensa, temas de defensa. Entonces aquí la dama entra y el rey se escapa. Nuevamente tenemos el tema de la reagrupación. Y aquí se captura y este es un gran momento. Este es un gran momento en la partida donde Capablanca da lujo de, sus, de su sentido de la defensa, del sentido del peligro que significa capturar el alfil y no captura el alfil. Lo que hace es alfil a e2. ¿Cuál es el detalle de alfil a e2? Que Capablanca se da cuenta de que si captura al alfil de f2, la dama va captura c1 y luego puede saltar a la gran casilla débil b2 y con un jaque captura luego la torre en a1. Por lo tanto, aquí una jugada de regrupación, una jugada de regrupación, ¿sí? Y huida es alfil de 2. Y a partir de aquí todo empieza a cambiar. El alfil se retira a h4 y vamos a pasar al otro lado de nuestro PowerPoint, en donde está escrito en el texto de Garry Kasparov, las blancas intentan cambiar la dama. Miren cómo es esto. El alfil de b3 no se mueve, el alfil permanece en d2, el caballo todavía está en b1. Cualquiera podría desesperarse y decir, bueno, quiero sacar mi caballo a 3, sacrifico la torre o algo tengo que hacer para el despliegue de mis piezas. Es un momento de quietud en donde las blancas intentan cambiar la dama y debido a esto tratar de desactivar el ataque. Este es el movimiento que califica Kasparov como movimiento pendular. Y entonces tenemos un jaque, la huida, y tenemos otro jaque, y ahora las maniobras de reagrupación, o maniobras y la reagrupación de las fuerzas blancas han tenido éxito. Y nuevamente es cuestión de guardar la calma. El alfil se juega alfil f2, ¿sí? Con la idea de seguir invadiendo, y aquí se repite la maniobra del péndulo. Bueno, como recordamos, el péndulo tiene un periodo, un tiempo que se desplaza una partícula y una amplitud del movimiento. Y como ustedes ven, F3 y H3 se está comportando como aquel espacio que necesita este movimiento pendular, con un periodo que va cambiando. Miren ustedes, la dama negra pierde un tiempo en salir de esa clavada gracias al movimiento pendular. Y aquí hay otro tema de defensa que está en el texto de Soltis, en donde menciona es el establecimiento de un punto fuerte en el centro. ¿Qué quiere decir esto? Miren ustedes, al colocarse el alfil en D5, ¿sí? Está dominando casillas del centro, el peón de D4 está dominando casillas del centro, y entonces esto es muy importante para impedir que las torres negras acechen o se acerquen, ¿no? O que el peón incluso de C5 pueda en algún momento cerrarle la diagonal al alfil de B3, la diagonal A2G8. Entonces la siguiente jugada es C5, efectivamente las negras quieren abrir las columnas y aquí se captura, ¿sí? Se vuelve a capturar con el alfil y aquí las blancas hacen una jugada muy fuerte que tiene que ver con el alivio de la presión. El alivio de la presión es un tema que también está en el texto de Soltis. ¿Y qué quiere decir con el alivio de la presión? Que ahora las blancas intentan ganar espacio. A partir de acá ya todo va a cambiar y ahora se juega a 4. Son maniobras para alivio de presión. ¿Qué quiere decir? Ahora buscan nuevos horizontes, nuevas líneas las blancas para tomar esta vez la iniciativa. Se abre la columna A, se cambia y ahora se amenaza la casilla de 6. Al amenazar al alfil, las negras o
pierden un tiempo en retroceder o protegerlo, o entran en complicaciones, que fue lo que se hizo, ¿sí? Y aún así el caballo y el alfil mantienen una buena defensa al rey. Aquí el plan de las negras es ahora tratar de ingresar con C8 en la torre C8 y debilitar poco a poco la casilla C3, ¿no? Usar el tema de la clavada. Recordemos el efecto multiplicador, todo lo que hemos hablado en nuestro video, uno de los videos anteriores sobre la clavada. Pero esto no lo permite Capablanca, y sabe sobre el efecto multiplicador, ha visto, en algún momento ha tenido en cuenta ese detalle y rápidamente movió el peón de C6 para apurarse, perdón, de B6 a B6, apurarse y llegar rápido antes que la torre llegue a C8. O una vez que llegue a C8 ya tenga el incómodo peón de B7. Y como ustedes ven, no hay forma de atacar al rey. Está seguro, está blindado. Aquí se cambia y es posible que las negras, antes de lanzarse con todo, juegan H6. Y aquí no se puede jugar torre a E3, puesto que recordemos el tema de la clavada, ¿sí? La falsa defensa, si este peón está clavado no puede salir, entonces nuevamente aquí se podría hacer esto, tema de mate, puesto que la torre no puede defender a F8, la falsa defensa, la defensa espuria. Así que no se puede jugar torre 3 y por lo tanto las negras hacen su último movimiento, y a partir de ahora pues la partida ya, las jugadas son, Capablanca cambia de estilo y se va al ataque. B7 para promocionar. La torre quiere hacer la maniobra que mencionamos hace algún momento, ¿sí? Amenazar a la dama y si es posible sacrificarse para buscar un jaque perpetuo. Y aquí tómense nuevamente un tiempo y que juegan las blancas. Video de la clavada como tema de táctica y como tema de estrategia, aunque negado por Ninzovic, pero bueno, vemos que funciona. Sí, efectivamente aquí la jugada es dama por F7 y se promociona con jaque. Sí, es cierto. Y ahora alguien recordará la partida, ¿sí? Mide en esa posición y alguien me dirá qué partida recuerda, ¿sí? Una partida que se jugó hace poco, bueno, hace unos años, entré por el match del título mundial, Carlsen, ¿recuerdan? Con un jugador ruso, en donde estaban en las partidas rápidas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, claro, eso es. Entonces aquí se captura torre por, ¿sí? Y ante pues la captura del peón tenemos el mate, ¿sí? Y, perdón, nuevamente aquí, ante la captura del rey, vendría la dama y bueno, pues jaque mate. Bien, entonces, sí, ya recordaron la partida del campeonato mundial de hace algunos años, ¿verdad? Se parece mucho. Bien, es la última parte, ¿no? Este sacrificio con tema de mate. Terminamos, como se menciona, la clavada como un tema de ataque final. Y queremos agradecer a todos por su atención y bueno, pues recordar que hoy es un gran día, un feliz día a todos los anestesiólogos. Por favor, dale like al video y comparte en YouTube, suscríbete al canal. Vamos a hacer a modo de resumen las principales momentos. La gran sorpresa que es D5, ¿verdad? D5 y Capablanca muy lleno de porte guerrero, dijo pues esto es por mi honor. Se sentía muy motivado, es importante jugar motivado. ¿Cuál es el tema siguiente? Es la jugada multipropósito. La jugada multipropósito que quiere frenar las expectativas de las negras. Es cierto que Frank Marshall entra con todo el ataque, pero aquí se hace una maniobra en el cual hay que cerrar filas, hay que tener bajo control esas líneas o esas columnas por donde el rival puede entrar. Tema de Soltis, vamos a retrocederlo acá, tema de Soltis que se correlaciona con la conservación de las líneas de ataque cerradas o bajo control. Otro tema
que hemos revisado es la reagrupación. ¿Cuál es esta? Aquí hay una maniobra para capturar el caballo, para darle huida al rey y reagrupar las fuerzas. Aquí viene el alfil y aquí entramos a otro tema de defensa, que es la rotura del frente de ataque. Es decir, aquí hay escaramuzas, hay enfrentamientos, se acepta el reto, ¿sí? Se captura para no entrar en mate y entonces otro gran momento crítico, que es una maniobra de reagrupamiento, en la cual las blancas no capturan el alfil de F2. Este es el otro gran momento. Y por el contrario juegan alfil de 2. O sea, hacen una maniobra otra vez, la maniobra de reagrupamiento. Maniobras y reagrupamiento. Sí, aquí está. Reagrupamiento de fuerzas. Y ahora vemos que para finalizar, Capablanca usa el tema del péndulo. Es decir, mantiene las demás piezas stop, tranquilo, no te muevas, ¿sí? Y si recibe el jaque, se reagrupa, se esconde, no hay más ya, clava al alfil con la maniobra de péndulo, ¿sí? Bajo un determinado periodo, la amplitud del movimiento va de F3 a H3, trata de salir de la clavada y el otro momento, el otro tema defensivo es llega a un punto, domina algún punto importante en el centro, que es otro tema también que menciona Ortiz. Aquí obviamente tienen que haber cambios y posteriormente hay que aliviar la tensión, es decir, ya es el momento de tomar la iniciativa. Y toma la iniciativa, sabe, Capablanca percibe el peligro que va a ir la torre C8 y se apresura con el peón de B6. Y lo otro es el tema de la clavada. El tema de la clavada como un recurso ahora, la falsa defensa, es decir, aquí tenemos los tres peones junto al rey, así que hay un tema de mate en octava línea, ¿sí? Entonces aquí las negras preparan una posible fuga en H6 y ya no es posible porque el peón ya está en la séptima fila. Y si la torre entra a E3, pues ya no se puede hacer más. Se captura, se promociona y luego viene sacrificio, que se parece mucho a la partida de Cárcel Carjacking en ritmo rápidas y ya no hay más que hacer. Bien, espero les haya gustado. No olviden darle like, compartir, suscríbanse y muchas gracias por la atención. Nos vemos hasta el próximo video.